Estado de emergencia, toque de queda, ministro de Salud, alcaldes haciéndole solicitud al gobierno, presidenta del colegio médico. Probablemente han escuchado algunos de estos conceptos o personajes este último tiempo, pero ¿cómo se relacionan? ¿Cuál es el rol que cumplen en la sociedad? Soy el profesor Ángel Álvarez y esta es la clase sobre ciudadanía y democracia. ¿Qué pasaría si dejo un bebé en medio de un bosque? Probablemente no lo criaría un lobo ni un oso, tampoco se convertiría en Tarzán. Los seres humanos necesitamos de los otros para sobrevivir, y es lo que estamos viendo hoy en día cuando se nos pide que nos quedemos en los hogares para no transmitir el coronavirus. Pero ¿cómo y por qué nos organizamos como sociedad? Los seres humanos tendemos a agruparnos. Cuando un gran número de personas comparte historia, cultura y un territorio en común, podríamos hablar de que son una nación. Esta nación se puede complejizar socialmente, con un ejército, con gobernantes, con normas. Cuando ocurre esto, ya no hablamos de una nación, sino que de un estado. ¿Se acuerdan que algunas de las civilizaciones originarias que vieron en cuarto básico eran estados? Sí, incas, mayas y aztecas tenían ejército, normas y gobernantes. En la actualidad, los estados tienen un documento que deja muy en claro cuál es la forma de gobierno, la forma de elegir a los representantes y los derechos y deberes que tiene cada una de las personas que habita un territorio. Esta carta fundamental es la constitución política de los estados y es la madre de todas las leyes de un país. Entonces, recapitulemos. Un grupo de personas tiene elementos en común, se convierte en una nación. Esta nación adquiere un grado de complejización social un poco más grande, tiene gobernantes, tiene normas, tiene constitución y ya se convierte en un estado. El estado vela por el bien común de todas las personas, estableciendo los deberes y garantizando derechos. Además de establecer claramente cómo nos organizamos. ¿Y cómo nos organizamos en Chile? El estado está dividido en tres poderes. El ejecutivo, que gobierna, el legislativo, que crea, aprueba o rechaza las leyes, y el judicial, que se encarga de administrar la justicia. Veamos en un primer caso el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, como bien dije, es el encargado de gobernar. La máxima autoridad del poder ejecutivo es el presidente de la República. Como el presidente no puede abarcar todas las áreas en las cuales se compromete trabajar para las personas, ocupa a los ministros. Cada ministro se encarga de un área específico. Salud, vivienda, educación, hacienda, economía, defensa, etc. Por lo general son personas especialistas en un área. Por ejemplo, en salud hay un doctor. Y en educación no. El ministro a su vez tiene el apoyo de un subsecretario. Cuando vemos las conferencias de prensa de Mañalit, podemos ver que hay una señora allá junto a él que es la subsecretaria de salud. Como el ministro y la subsecretaria no pueden estar en todas las regiones, en cada región hay un representante del ministro. Estos son los seremis, secretario regional ministerial. Otras personas que son parte del poder ejecutivo son los intendentes y gobernadores, que son nombrados por el presidente de la República y se encargan de administrar, los intendentes, la región, y los gobernadores, las provincias. Estos últimos, este año se iba a hacer la primera elección de gobernadores. Sin embargo, por toda la contingencia producto del COVID-19, esta elección fue corrida para el próximo año. El segundo poder a analizar es el poder legislativo, el cual se encuentra representado por los diputados y senadores, los cuales representan a una parte del territorio nacional. Los diputados y senadores se encargan de crear las leyes. Cuando una ley es aprobada en la Cámara de Diputados, pasa al Senado. Cuando esa ley es aprobada en el Senado, pasa para que el presidente de la República la firme y finalmente se promulgue y sea convertida en ley. Cuando ya es ley, es el Poder Judicial, los jueces, los que se encargan de hacer cumplir esa ley. El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia, es decir, hacer que se cumplan todas las leyes. La componen los jueces, que son los que se encargan de ver quién es culpable e inocente, los fiscales, que se encargan de investigar los casos, los defensores penales, que son los encargados de representar a las personas que son imputadas. Además de esto, el Poder Judicial cuenta con el apoyo de las policías, por ejemplo, para investigar, y el apoyo de Gendarmería para el traslado y el cuidado de las personas que son declaradas culpables y tienen que irse a la cárcel.
El máximo tribunal de justicia es la Corte Suprema. La participación política. Si bien todos pueden participar de lo público, es decir, de la política, ya sea en un club deportivo, en un grupo de cuasimodistas, en una junta de vecinos, caceroleando, etc., solamente los mayores de 18 años son considerados ciudadanos y tienen derecho a voto. También son considerados ciudadanos y tienen derecho a voto los extranjeros que lleven más de 5 años viviendo en Chile, además de los chilenos que viven en el extranjero. Quienes no son ciudadanos, todos los menores de 18 años, las personas que hayan cumplido pena aflictiva, es decir, 3 años y un día, y las personas que son interdictas por demencia. Entonces, ¿una persona ciega, una persona sorda puede votar? Claro que sí, siempre y cuando no tenga sus habilidades mentales con problemas, una persona puede votar. Es lo que se llama el voto asistido. Es decir, si una persona ciega va a votar, puede ser asistida al momento de la votación. La democracia. La democracia es el sistema político más usado en la actualidad en el mundo. Permite tomar decisiones entre todos. La democracia en Chile es de carácter representativo, donde los ciudadanos votan por personas que tienen ideas similares a las propias. Por ejemplo, yo voto por un diputado que tiene ideas sobre educación, salud, vivienda, impuestos, parecidas a las mías para que él de cierta manera me represente al momento de votar y crear leyes. Pero la participación política en democracia no solamente es votar. Nos hemos dado cuenta que participar en lo público también involucra otras formas de manifestación. Y no solamente estoy hablando de manifestaciones tipo marcha, sino que también las agrupaciones sociales, sindicales o políticas que tienden a representar las ideas de las personas. Juntas de vecinos, centros de estudiantes, sindicatos, gremios, son parte de la representación de la ciudadanía. Por ejemplo, hoy en día ha cobrado gran protagonismo el Colegio Médico, entidad que representa a todos los médicos de Chile, o a su gran mayoría, y que propone acciones para enfrentar la actual crisis de salud que estamos viviendo en nuestro país. Y si no me gusta ningún político, ¿puedo participar yo? Si usted es ciudadano, sí, pero hay ciertos requisitos en torno a la edad. Por ejemplo, un diputado tiene que tener un mínimo de 21 años. Un senador, un presidente, tiene que tener un mínimo de 35 años. Sin embargo, en el caso de los alcaldes, solamente se le pide ser ciudadano, es decir, ser mayor de 18 años. Y a propósito de alcaldes, ¿qué es lo que hacen los alcaldes? Los alcaldes administran un territorio más pequeño que los gobernadores, es decir, una comuna. Son elegidos por votación popular, se encargan de la salud, de la educación, del aseo y de las condiciones de vida de las personas dentro de una comuna. En la actualidad vimos a los alcaldes enfrentarse al gobierno en temas como la suspensión de clases o declarar la cuarentena total. Pues bien, su poder es limitado y solo abarca lo que es la comuna. No pueden hacer uso del ejército, por ejemplo, porque ellos dependen del poder ejecutivo. Derechos y deberes de la Constitución. Como bien vimos anteriormente, la Constitución garantiza derechos y deberes. Vela por el bien común de todas y cada una de las personas que habitan en el país. Sin embargo, desde hace bastante tiempo que se viene cuestionando la actual Constitución. Y luego del estallido social, se llegó a un acuerdo entre los partidos políticos para hacer una votación sobre si hacemos una nueva Constitución o seguimos con la Constitución actual. Esta elección se debería llevar a cabo en el mes de abril, pero por la contingencia actual, esta elección fue corrida para el mes de octubre. En esta elección se va a votar si se aprueba hacer una nueva Constitución o si se rechaza hacer una nueva Constitución y seguimos con la Constitución actual. Ahora, nuestra actual Constitución, al igual que varias constituciones en el mundo, le da ciertas facultades al Poder Ejecutivo para enfrentar ciertas crisis, como la crisis sanitaria actual. Dentro de estas normas que tiene o facultades que tiene el Poder Ejecutivo, o sea el presidente, está el declarar el estado de excepción constitucional y en el caso propio de estas últimas semanas, el estado de catástrofe. ¿Qué significa esto? Significa que la Constitución deja de garantizarle algunos derechos a las personas por el bien común de todos. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación, que es un derecho garantizado en la Constitución, o el derecho a la propiedad, pueden ser limitados por parte del Estado por el bien común. Ejemplo, para que las personas no se contagien del coronavirus o no salgan a carretear el fin de semana, se establece un toque de queda. Si una persona está acaparando materiales de uso médico y lo está revendiendo a muy alto precio,
Con este estado de excepción constitucional, a esa persona se le puede quitar y se le puede entregar los insumos a un hospital. Estos estados de excepción constitucional, si bien los puede declarar el presidente de la República, para alargarlos en el tiempo necesita el apoyo del Poder Legislativo, es decir, los diputados y senadores. Espero que este video les haya servido. Si bien es mucha materia la que les hablé, es lo que hemos estado trabajando en las últimas clases. Para más detalles pueden revisar sus apuntes o pueden revisar el libro del Ministerio. A continuación, en la plataforma van a encontrar las actividades que deben realizar luego de este video y de esta clase. Espero que estén todos bien en sus hogares y que pasemos estos problemas muy pronto. Les mando un saludo.